Rovira. Sí, mira, acá tenés todas las llamadas, revisalas todas. Lo único que queríamos era que este proyecto se apruebe. Para nosotros, todos los que votaron en contra de Ficha Limpia son parte del problema. Ese proyecto llevaba mi nombre. Me rompí el alma por ese proyecto. Tomé el proyecto lleno de errores de los penatos y lo corregí. La Ficha Limpia no era un proyecto suyo. Lo que sí era suyo era la responsabilidad de que saliera la ley. Si yo tengo que pensar en un acuerdo, y para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí. Un pacto entre el presidente Macri y Cristina es lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años. Hola, 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 mis queridos nacioneros. Estamos desde hoy un ratito antes, a las 6:30 de la tarde. A ver si podemos tener más espacio para nuestra mesa, que ya se nos quedaba cortito el tiempo para los debates y la información que traen nuestros columnistas, pero también para los invitados, que a veces nos quedamos con muy poquito tiempo para desarrollar esas entrevistas y esos reportajes. Obviamente ustedes están por lo menos esperando saber qué pienso o cuáles son mis conclusiones con todo lo que pasó con el fracaso de la ley de ficha limpia en el Congreso. Y sé que lo están esperando porque durante mucho tiempo, cuando nadie hablaba de este tema, nosotros en Siempre Más hablábamos de este tema. Porque es parte de nuestra agenda periodística. ¿Cuál es la agenda periodística? A veces es la de meternos en los temas que están instalados en el día, que están calientes, pero a veces es la de lo que creemos que podría mejorar la realidad o las instituciones, y que también es la obligación, en mi opinión, de quienes hacemos periodismo y tratamos de poner en la mesa la voz de la sociedad. A ver, como todos, yo pensaba que la semana pasada se iba a aprobar la ley de ficha limpia. Como el jefe de gabinete Guillermo Francos, como el jefe del bloque del Senado de la Libertad Avanza Ezequiel Atauche, como la senadora Carolina Lozada, como el senador Luis Juez, como la diputada Silvia Los Penato, como tantos, como la bancada kirchnerista. Amigos, Cristina Kirchner creía que salía la ley de ficha limpia. Con eso ya les estoy diciendo todo. Cristina fue la primera sorprendida por la desaprobación de la ley. ¿Y saben por qué hasta Cristina, que fuma bajo el agua, creía que salía la ley? Porque estaban los votos. Estaban los votos. Miren, me consta además que hasta el día anterior del tratamiento a la ley, el presidente Milei le envió mensajes al impulsor de la sociedad civil, al ciudadano Gastón Marra, diciéndole que él iba a luchar con uñas y dientes porque era un proyecto que llevaba su gancho, así le puso, gancho. Yo estaba tan segura porque los senadores que eventualmente votaran en contra iban a quedar expuestos ante toda la sociedad. Miren qué ingenua, pensaba que ese era un límite, que era un límite para los senadores ser descubiertos por la sociedad votando algo en contra a lo que ellos mismos habían dicho que iban a votar. Pensaba que no podían esconderse, porque obviamente estaba el recinto, estaba el tablero, estaban las cámaras, estaba todo. Pero no solo por eso. Y por eso insistí en que no era necesario juntar firmas en una nota, porque para eso están las manos en la sesión. Las manos levantadas superan el poder de cualquier nota. Y quiero repasar qué me llamó la atención a mí el día anterior a la sesión de ficha limpia. Porque todo lo que estoy diciendo es el camino que quiero recorrer para mostrarles los datos o los indicios que tenemos en búsqueda de saber qué pasó realmente. Porque aun cuando podemos escuchar una campana o la otra,
tenemos que tratar de comprobar, ¿verdad? Es casi como un alegato esto. Cuando el día antes del tratamiento de la sesión de ficha limpia, el presidente Milei empezó a advertir que podía haber una operación, a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Saben por qué me llamó la atención? Porque nosotros íbamos siguiendo el poroteo a través de distintas líneas y fuentes, y el poroteo nos daba a todos que estaban los votos. Periodistas muy avesados, como los que tengo en mi mesa, los impulsores de la ley, yo misma que trataba de hacer el chequeo, y nos daba que estaban los votos. Entonces esa noche, cuando el presidente advirtió que podía haber una operación en curso, yo me preocupé, pero al otro día, cuando hablé con el senador Ezequiel Atauche, que es jefe del bloque de senadores de La Libertad Avanza, y me dijo categóricamente que como nunca había chequeado cada 5 minutos, que estaban los votos, que estaban los 38 votos, que el más nervioso era él porque se había asegurado de que estuvieran los 38 votos, dije, bueno, ya está. Lo que el presidente ayer advirtió no va a pasar, porque claramente están los votos. Ese día, a la tarde, en Radio Rivadavia, yo tuve un entredicho con un colega, con el periodista Lucas Morando. Porque Lucas me dijo al aire, ese día, que había sectores del gobierno que no querían que saliera la ley de ficha limpia. Y yo le discutí, porque yo estaba segura, porque acababa de hablar en vivo con Atauche, y le dije, no, Lucas, vos no tenés razón. Es más, le dije, no vengas con teorías. Luego le tuve que pedir disculpas, señores. Porque, claro, yo estaba segura porque estaba siguiendo el poroteo. Y él me dijo, mirá, la información que yo tengo es que hay sectores que quieren que Cristina esté en la cancha, y son sectores del gobierno. Porque prefieren que se divida el peronismo con Cristina, fragmentándolo porque juega. Yo, obviamente, en ese momento, la verdad que con la información que tenía del poroteo, dije, qué raro. Pero se lo peleé, se lo discutí, porque yo tenía información que me parecía muy sólida. Si el sábado había dicho Francos que tenían los 38 votos, si Atauche me acababa de jurar de una manera, pero categórica, con chequeos cada 5 minutos, que estaban los votos. Uno preguntaba, a todos los que se le preguntaba decían, están los 38 votos. Están los 38 votos. Entonces yo le discutí a Lucas su teoría. Sigue corriendo la tarde, vengo acá al programa y estaba un señor que está sentado en la mesa, que es un periodista de investigación, que se llama Diego Cabot. Y yo ya le agradecí, pero le quiero agradecer de nuevo, porque esa noche, Diego, cuando faltaban horas nada más para la votación, dijo al aire, con una precisión escalofriante, lo que iba a pasar después. Que desde la noche anterior habían existido contactos de emisarios de la política, en ese momento dijo la política, pero ya se sabía que eran emisarios del gobierno nacional, que estaban llamando a algunas provincias para intentar que la ley no saliera. En ese momento yo volví a creer en el poroteo de los 38 votos y sobre todo, les soy muy honesta, yo daba fe hasta 3 días antes que el presidente Milei, que se había involucrado personalmente en la ley, quería que salga. Entonces, cuando Diego dice lo que dice, yo lo conecto con lo que decía Lucas Morando, pero sigo diciendo, mirá, el poroteo me da bien. Pero pasó más todavía. 25 minutos antes de la votación, hay un par de senadores que le preguntan a los misioneros, porque habían existido algunas dudas o rumores a la tarde, si iban a votar a favor o en contra. Y los misioneros, mentirosos, les dijeron que iban a votar a favor. Entonces, ¿qué pasó para que luego sacaran el cuchillo bajo el poncho y clavaran a traición el puñal? A ver, este fin de semana el colega Santiago Fioriti contó que Carlos Rovira, el dueño de Misiones, qué espanto hablar así, ¿no? Porque parece otro Gildo Infran, tiene un sistema que no es ni Telegram ni WhatsApp, donde manda
a sus senadores, los maneja por control remoto, así como usted maneja el streaming, él maneja a los senadores. Y les pone negativo, positivo, quórum, abstención. Qué espanto, ¿no? Qué espanto que una banca del Senado tenga gente de esta calaña, ¿no? Que obedece sin ponerse colorado con respecto a lo que prometió, a sus propios principios, a lo que dijo el día anterior. Pero bueno, es lo que hay, ¿eh? Es lo que hay. Entonces, la verdad que ya sabemos cuál fue el final de la historia. Y yo no me quiero quedar en lo que no está en on. Me parece muy importante quedarme en lo que está en on. Y hoy apareció la primera voz oficial de la provincia de Misiones dando alguna explicación en on de lo que había pasado. Fue el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán. Ahí está Adolfo, lo llamamos Adolfo, pero se le rompió el teléfono y parece que no lo contesta. ¿Qué dio esta explicación? Ahí está. La inteligencia política de Rovira desarmó con un simple movimiento lo que implicaba ser una jugada del macrismo para marcarle la agenda al gobierno nacional. ¿Ustedes creen que el ministro de Hacienda, Safrán, este tuit lo escribió sin que se lo autorice Carlos Rovira? Obviamente que pensamos que no, ¿no? Entonces, la inteligencia política de Rovira desarmó con un simple movimiento lo que implicaba ser una jugada del macrismo para marcarle la agenda al gobierno nacional. ¿Qué está diciendo Safrán? ¿Qué fue Rovira? Rovira le ordenó a los senadores votar en contra de ficha limpia. Ya no lo dicen los que dicen. Lo dice un ministro de Rovira. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué lo hicieron? ¿Para qué esta inteligencia superior de Rovira impide que se vote una ley con enorme consenso? Yo me quiero quedar en algo que me parece muy importante. A ver, la mayoría de la gente que a mí me escuchaba hablar en este programa de Ficha Limpia me decía que yo era una romántica principista, que ni loca, que no se me ocurriera, que era una delirante de pensar que el Senado iba a tratar Ficha Limpia. Y yo les decía, escúchenme una cosa, si Cristina no quería que la ley tuviera media sanción para pasar al Senado, es porque ella más que nadie sabe que cuando algo entra a la cancha, hasta que no termina el alargue, puede ser gol, muchachos, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Puede ser gol o no puede ser gol? Siempre. A tal punto que, fíjense, ¿quién iba a pensar hace solo 6 meses que Ficha Limpia tenía 35, 36 votos en el Senado? Nadie. Solamente los bobos, idealistas, principistas, o los que creemos que los partidos se juegan en la cancha. Entonces, por regla general, yo creo que las cosas que uno defiende las tiene que defender hasta el último minuto y en toda circunstancia. Es más, cuando se complica más, hay que defenderla más. Porque ahí es donde uno se define. Ahora vuelvo al ministro de Rovira. ¿Por qué? ¿Para qué Rovira tomó la decisión de ordenarles a sus senadores por un rayo de inteligencia que voten en contra de la ley? ¿Se lo pidió alguien? ¿Alguien lo llamó? Vamos a ver lo que dice el ministro Safrán. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Para darle gobernabilidad al proyecto de Milei. Lo hizo porque pensó que le daba gobernabilidad, porque alguien le pidió, porque se le ocurrió. Esto no lo dijo a cualquier hora ni cualquier día. Fíjense este detalle.
yo no es que le esté creyendo, ¿eh? No sé quién dice la verdad, les soy honesta, pero les tengo que mostrar todo lo que dice cada jugador de este asunto en on. Esto lo dijo después de la nota que el presidente le dio a Mariana Brey y que se emitió esta mañana, casi a la misma hora, un poquito antes, en Telefe, en el programa de Georgina Barbarossa, donde el presidente acusaba a Macri de pactar con Cristina. Con lo cual, ¿sabes qué? Si yo tengo que pensar en un acuerdo, y para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí. ¿Sabes por qué? Porque el único que pierde con esto soy yo. Porque básicamente, ¿qué es lo que hace? Cristina logra que no salga ficha limpia. Y Macri me ensucia a mí, digamos, para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política argentina. Yo lo único que sí te voy a decir es, pude haber perdido una batalla, pero la guerra la voy a ganar. Y sale el ministro de Rovira y dice que en realidad no fue Macri, que en realidad Rovira le quiso dar gobernabilidad a Milei. Nos pongamos en un escenario reconspirativo. Macri lo mandó a Rovira a decir eso porque en realidad fue él. Y la verdad, Rovira depende de la guita que le pase Milei. Siempre fue oficialista. Tan es así que los colegas contaban este fin de semana una frase de Rovira: gobernabilidad con gobernabilidad se paga. Yo no lo veo a Rovira arriesgando la caja. En otra parte de este posteo, el ministro de Rovira dice que ellos no estaban de acuerdo con proscribir a Cristina. Entonces sus senadores dieron una muestra casi heroica, no faltaba que diga la palabra heroica, de independencia. Ministro Zafrán, ex gobernador Rovira, dieron una muestra de ser mentirosos, porque le dijeron a la sociedad misionera por radio que iban a votar a favor, porque les dijeron a sus compañeros en el Senado que iban a votar a favor. Les mintieron. Yo que sepa, la independencia no es la mentira. La independencia es bancarte una posición y decirla, no conspirar. Pero ya me voy a encargar de terminar con eso después. Por lo pronto, el ministro de Rovira dice que ellos actuaron para darle gobernabilidad a Milei. Hoy el presidente, en la nota que le dio a la periodista Mariana Brey, me mencionó. Les quiero mostrar lo que dijo. El proyecto que fue al Senado es mío. O sea, yo le puse el cuerpo a ese Senado, a ese proyecto. Que obviamente que hay tareas enormes y titánicas como la de Gastón Marra, digamos, como el trabajo que hizo esta mujer Fanny Mandelbaum, digo, o cómo la pelea en los medios este proyecto con cuerpo y alma la señora Cristina Pérez. Digo, con lo cual era un proyecto en el cual estábamos todos comprometidos, sí, muy comprometidos. Es cierto, presidente, yo le puse cuerpo y alma a este proyecto porque la verdad que de la misma manera, pero mucho más chiquita, porque lo que vienen haciendo Gastón Marra y Fanny Mandelbaum es mucho más importante. Y lo hago porque coincido como millones de argentinos en que una de las enfermedades que nos destruye como república es la impunidad. Entonces estoy orgullosa de ponerle cuerpo y alma a este proyecto. Y lo hago de frente a la sociedad. Es decir, les digo, yo defiendo esto. La verdad lo digo, creo que es la mejor forma. A ver, quiero decir algo. Yo lo único que tengo es mi palabra. No tengo otra cosa. Entonces yo no tengo espacio para especular, porque hace 30 y pico de años que ejerzo el periodismo y lo único que tengo es mi palabra. Entonces si yo traiciono mi palabra, traiciono la confianza que me tiene la gente. De manera tal que no tengo opción. Yo no tengo opción, porque elijo mantener ese contrato que tengo con la gente. Y lo único que tengo es mi palabra. Entonces cuando digo apoyo ficha limpia, creo que es buena por esto, por esto y por esto, lo digo claramente. A ver, tanto es así que en noviembre pasado, cuando la ley se estaba por tratar en diputados, en una nota que le hice una semana antes al presidente, mi segunda pregunta en Radio Rivadavia fue: presidente, ¿usted va a instruir a sus diputados para que voten la ley? Y el presidente me dijo que sí.
Pero después varios diputados de la Libertad Avanza se fueron y ahí empezaron a circular los rumores según los cuales había un sector del gobierno que prefería negociar con el kirchnerismo porque estaban en juego las designaciones para la Corte Suprema y la ley se hundió. Después también tuve la oportunidad de... Y esa fecha pasó del 31 de diciembre al cierre de los padrones. Pero tanto es así que el presidente se involucró personalmente, que luego él la impulsa en sesiones extraordinarias. Ustedes me entienden que el propio Milei la mandó a sesiones extraordinarias, pero no la puede mandar ni la oposición dialoguista ni nadie a sesiones extraordinarias, porque es una atribución del presidente. Y tanto se involucró el presidente que en la mesa de este programa él se chateaba con Luis Juez y Silvia Lospenato, aprobando el proyecto, aprobando las iniciativas, y ahí fue que salió la idea de la famosa nota con las 37 firmas, pero eso era 3 semanas antes. Cuando faltan 2 días para una sesión, nadie va a conseguir 30. Cuando faltan 2 días para una sesión, nadie va a conseguir 37 firmas en una nota. Y más cuando el poroteo cantado, y cantado por los propios miembros de la Libertad Avanza en el Senado y del gabinete, como el jefe de gabinete, la verdad que era cantado que estaban los votos y que la ley salía. Dicho esto, hasta 3 días antes de la ley, yo puedo dar fe personal de que el presidente estaba involucrado y quería que la ley saliera. Es decir, si algún asesor político lo convenció de que la ley no le convenía políticamente, yo no lo sé. ¿Me entienden lo que digo? Pero estoy contando lo que sí sé, porque obviamente me siento involucrada, porque es algo que yo venía defendiendo cuando no lo defendía nadie. Pero acá me quiero detener en otra cuestión antes de llegar a las conclusiones finales. Y voy a tomar parte de las metáforas que tomó el colega Fernando Laborda el domingo en el diario La Nación. Los misioneros, los senadores misioneros, más que senadores, fueron sicarios. Son los sicarios de la ley de ficha limpia. Los senadores misioneros, Arce y Rojas Duquet, son sicarios de la ley de ficha limpia. Le mintieron a sus pares, le mintieron a la gente, le mintieron a la sociedad a la que pertenecen, porque las notas que dieron, la nota que dio la senadora la dio en Misiones. Y cuando estuvieron en la sesión, cuando la ley ya había cruzado el Rubicón, le metieron un tiro en la frente. La fusilaron. Se sacaron el antifaz y mostraron que eran traidores. Pero ya sabemos que los sicarios actúan porque alguien les encargó. Hoy, con este posteo del ministro de Hacienda Zafrán, ya sabemos quién le encargó. Pero quedan un montón de dudas, porque obviamente Misiones es un aliado de la Casa Rosada, de cualquier Casa Rosada. No importa cuándo leas esto. Entonces uno no lo ve haciendo cosas raras, porque le importa la guita que le pone la Casa Rosada en las transferencias, como todas las provincias. A ver, yo no tengo un audio donde un funcionario nacional le pida por mensaje a Rovira que baje a los senadores. No lo tengo. Con lo cual, me encantaría saber la verdad de lo que pasó. Pero solo puedo aproximar todo lo que sí sé que pasó, que es todo lo que yo les acabo de contar. A ver, a mí me da una profunda pena todo esto. Y también me parece delirante pensar, como algunos dicen, que el gobierno simuló que apoyaba para luego no apoyar y que todo quede con los misioneros. Es un delirio total. Porque la verdad que siempre me pareció sincero Milei cuando yo hablé de este tema con él. Creo que si el gobierno realmente apoya ficha limpia, puede haber una idea interesante, que también surge de propuestas de la sociedad civil en estos días. Que llame a un plebiscito por ficha limpia en las próximas elecciones legislativas. Y ustedes me dirán, dale Cristina, ya está, ya es tarde. Y yo digo, no es tarde. ¿Saben por qué no es tarde? Porque esto no es por Cristina. Esto es porque debería ser obvio que como para cualquier puesto del Estado,
uno tiene que presentar antecedentes penales, más para sentarse a hacer las leyes. Otros me pueden decir, la ficha limpia va a estar en la boleta, porque si Cristina es candidata, vote corrupta, no vote corrupta, sí, no, tilde corazón, like, retweet, lo que quieran. Pero claro, la realidad es que, ya sabemos, Cristina se va a presentar en un lugar donde eventualmente los votos le van a alcanzar para que la elijan, si es que se presenta, y va a estar una señora doblemente condenada por el más alto tribunal penal de nuestro país, legislando lo que tenemos que cumplir los que no estamos condenados. Entonces, ¿en qué cabeza entra? A ver, ¿quién le dio la orden a los sicarios realmente? O en términos borgianos, ¿qué mano mueve la pieza y la trama empieza? La verdad es que no sé si lo sabremos. Yo les decía que esto es un alegato, pero a veces los alegatos no tienen pruebas concluyentes. Y los jueces tienen que decidir desde su subjetividad. Pero imaginemos que los ciudadanos son el jurado. Tenemos los indicios, tenemos el crimen, tenemos la escena del crimen, tenemos los sicarios. Y el que les dio la orden. Ustedes dirán quién es inocente y quién es culpable. Ya mismo vengo a esta tremenda mesa, mesaza, diría Mirta. Tengo la alegría